En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por todo. Muy bien. Queremos saber quiénes vienen hoy por primera o por segunda vez. Queremos darles un saludo especial. Por favor, levante su mano el que viene por primera o segunda vez. Levante su mano. Veo muchas manos. Vamos a darles un aplauso de bienvenida en esta mañana. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Damos la bienvenida a nuestro hermano Isaac Chin de Panamá. Gloria a Dios. Póngase en pie con su esposa. Vamos a darles un aplauso. Es pastor ahí también con su padre en Ciudad de Panamá. Bienvenidos mis hermanos. Que Dios les bendiga. Son muy bienvenidos. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Hoy te damos la gloria. Te damos el honor, Señor amado. Te damos la exaltación. Te reverenciamos y te glorificamos y rogamos, Señor, que tú, Padre, hoy, Señor, tomes nuestra vida, tomes nuestro corazón y nos hables por tu palabra. Lo rogamos y lo pedimos todo en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4, por favor. Quiero hablar acerca de los beneficios del temor de Dios. Los beneficios del temor de Dios. Proverbios 22:4 dice la palabra: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Muy bien, dice la palabra de Dios: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que nos hables por tu santa y tu bendita palabra. Señor, te damos la gloria y rogamos que tú obres en nuestras vidas y nos hables y traigas salvación y liberación desde ahora y para siempre. Amén. Este pasaje nos habla de los beneficios del temor de Dios. Pero en primer lugar debemos recordar qué es el temor de Dios. Es importante, ¿cierto? Parece una idea abstracta, pero tenemos que explicar qué es el temor de Dios. Porque el temor de Dios trae unos resultados según este versículo. El temor de Dios no es tener terror de Dios, ¿cierto que sí? Como un pavor, como un espanto de Dios, ¿cierto? Sino que significa primeramente aborrecer el mal. Dice Proverbios 8:13, por favor, ¿qué es el temor de Dios? Es aborrecer el mal. La palabra de Dios dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, el temor de Dios es aborrecer el mal, ¿cierto que sí? Cuando una persona aborrece lo malo, aquí nos da ejemplos de lo que es malo, ¿cierto? Nos dice este texto que estamos viendo en el versículo 13, dice que el mal es la soberbia, el mal es la arrogancia, el mal es la boca perversa. El escritor de los proverbios, que es Salomón, dice: yo aborrezco esas cosas. En otras palabras dice: yo aborrezco lo malo. Dígame una cosa, ¿usted aborrece lo malo, sí o no? Bueno, qué bien es eso. Eso significa que usted tiene temor de Dios. Cuando usted aborrece la mentira, cuando usted aborrece la injusticia, cuando usted aborrece la inmoralidad, cuando usted aborrece todas aquellas cosas que son malas según Dios, usted tiene temor de Dios. Entonces, si aborrecemos el mal, tenemos temor de Dios. Pero en el Proverbio 15, hoy vamos a ver mucho el libro de los Proverbios. Proverbio capítulo 15, verso 33, la palabra de Dios dice: el temor del Señor es enseñanza de sabiduría. Entonces, el temor de Dios es la enseñanza de la sabiduría. En otras palabras, el temor de Dios es tener una buena actitud hacia las enseñanzas de la palabra de Dios. El que tiene temor de Dios valora la enseñanza de la palabra de Dios y la coloca en su corazón. Tener temor de Dios es valorar la enseñanza de la palabra de Dios para ponerla en práctica, según nos dice el mismo libro de los Proverbios capítulo 2. Entonces, ¿qué es tener temor de Dios? Es valorar la enseñanza de la palabra de Dios, aceptarla, recibirla y obedecerla con muy buena actitud. Por eso el capítulo 2 de los Proverbios, versículo 1 en adelante dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice la palabra de Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría
y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Lo que estos versículos nos dicen es que si alguien ama la palabra de Dios más que la plata, cierto que sí, más que conseguir dinero, más que conseguir éxitos económicos, ama la palabra de Dios, cierto, como dice la palabra, que si la ama más que a los tesoros, más que a la plata, y clama esa palabra y quiere atesorar esa palabra y valora esa palabra de Dios, la oye y la obedece, esa persona tiene temor de Dios. Entonces el temor de Dios es amar la enseñanza de la palabra de Dios y ponerla en práctica, es escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuántos escudriñan y aman la palabra de Dios para obedecerla? Entonces usted tiene temor de Dios. Y en tercer lugar, tener temor de Dios es respetar a Dios, es tener respeto por Dios y sus mandamientos. Una vez se dice que Martín Lutero iba por un camino, por un campo, cuando de pronto cayó un rayo y casi lo mata. Entonces Martín Lutero dijo: ay, Santa Ana bendita, me haré monje. Dijo Martín Lutero, no se había convertido todavía. Después fue monje agustino por muchos años, pero después de que él conoció a Jesús y recibió al Señor en su corazón, le preguntaron que si él tenía amor por Dios y tenía ese temor de Dios. Dice: no, yo odiaba a Dios, pero me hice monje porque tenía miedo de que me mandara al infierno. Entonces ese no es el temor de Dios, ese terror, como esa angustia de que lo mande al infierno, sino el temor de Dios es respetarlo, respetar su palabra y obedecerla, porque sabemos que todo lo que Dios dice es veraz y todo lo que Dios dice se cumple. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces tener temor de Dios es respetar a Dios y respetar su palabra. Cierto que sí, teniendo ese respeto, porque lo que Él dice se cumple. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es decir, que cuando la Biblia dice que es blanco, y que cuando dice que es negro, pero dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos que estamos viviendo, muchos llamarán a lo bueno malo y a lo malo lo llamarán bueno. ¿No pasa eso en nuestra sociedad? La Biblia dice una cosa y la gente sale con otra cosa. Por ejemplo, vi en el internet alguien que decía: yo no quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? La paz de Dios. Y decía después: yo quiero la paz que lleva al entendernos todos nosotros. Pero es imposible entendernos todos nosotros si no recibimos la paz de Dios, la sabiduría de Dios, la guianza de Dios, porque el autor de la paz es Dios, no el hombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces el hombre tergiversa la palabra de Dios, le pierde el respeto porque no reconoce que los mandamientos de Dios son verdaderos y reales. O sea, no tiene temor de Dios. El que tiene temor de Dios es el que respeta a Dios y respeta lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho algo, él dice: Dios lo dijo, yo lo creo y lo obedezco porque respeto a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito el Señor. Ahora, en el libro de los Proverbios que estamos mirando, capítulo 22, verso 4, nos dice nuevamente la palabra de Dios: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. El propósito de esta enseñanza es que todos los que estamos aquí, al salir esta mañana, al salir hoy de esta reunión, le digamos a Dios: Dios mío, coloca tu temor en mi vida, porque es el tesoro más grande para ser prosperados. La Biblia dice que cuando tenemos temor de Dios, vendrán a nuestras vidas riquezas de parte de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Entonces el propósito es que usted y yo le digamos al Señor: coloca en mi vida temor de Dios, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de decidir, en mi forma de hacer las cosas, que todo lo que yo soy esté impregnado por el temor de Dios, porque tú me prometes bendición cuando hay temor de Dios en mi vida. Entonces miremos que aquí hay tres cosas que promete Dios si tenemos temor de Dios. Dice primero, ¿qué dice la palabra de Dios? Riquezas, honra y vida. Pero empecemos por la vida. Empecemos por la vida. La Biblia dice que el que tiene temor de Dios tendrá vida. Mire lo que dice Proverbios 10. Hoy estamos mucho en los Proverbios. Proverbios 10, 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? El temor de Jehová aumentará los días. El temor de Dios aumenta
los días. ¿Cuántos quisieran vivir muchos días en esta tierra? ¿Cierto? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quisieran vivir muchos días en esta tierra? ¿O cuántos se quieren morir mañana? Nadie dijo amén. ¿Cuántos queremos vivir una larga vida en esta tierra? Hay una promesa en la Biblia que dice en el versículo 27, el temor del Señor aumentará los días. Es decir, que hace que nuestros días se prolonguen. Dice el Proverbio 3:16 en la parte A. Por favor, les invito. Dice la palabra: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Pero dice la palabra de Dios que cuando tenemos temor de Dios, que produce sabiduría de Dios, da largos días de vida. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el proverbista, quiero clarificar algo. El proverbista dice que el principio de la sabiduría ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, respetar a Dios, respetar su palabra, apartarse del mal camino, cierto que sí, amar lo bueno, amar la palabra de Dios y obedecerla. Eso se llama el temor de Dios. Pero el temor de Dios produce sabiduría. ¿Cuántos están conmigo? Produce sabiduría. Entonces, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es poder aplicar las verdades de la palabra de Dios a la vida cotidiana. Eso se llama sabiduría. Poder aplicar la palabra de Dios como empresario, como esposo, como hijo, como creyente, como ciudadano. ¿Cuántos están aquí? Eso es sabiduría. Poder aplicar la palabra de Dios en todos los aspectos. Por eso a veces nos damos cuenta que nos falta mucha sabiduría, ¿cierto? Nos falta mucha sabiduría. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos temor de Dios, Dios nos regalará sabiduría. Por eso necesitamos decirle a Dios: dame temor de ti, que yo respete tu palabra, que yo te respete a ti, Señor, que yo me aparte del mal, que yo ame la enseñanza de tu palabra, que eso esté en mi corazón. ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto respetamos a Dios? Esto es temor de Dios. ¿Esto producirá qué? Fuerte, ¿qué producirá? Sabiduría, diga sabiduría. Y al vivir en sabiduría, como resultado, vendrá una larga vida. Bendito el nombre del Señor. Estamos en el Proverbio 3:16a. Largura de días está en su mano derecha. Vamos a ir a Proverbios 19:23. Por favor, abra la Biblia allí. Dice la palabra: el temor de Jehová es para vida. Y dice: y vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal. Entonces nos dice que es una larga vida, pero es una vida de paz, es una vida de bendición. Esa vida que nos produce el temor de Dios y la sabiduría de Dios es una vida de disfrute, de paz, de bendición. Proverbios 3:17, por favor, abra la Biblia. En este texto dice la palabra del Señor en ese texto así: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. O sea que Dios nos da vida extensa, pero vida llena de paz y vida llena de bendición. ¿Cierto? Porque muchos dicen: no, ¿para qué vivir? Mi vida es un desastre. Pero con Dios la vida no es un desastre, la vida es un deleite, la vida tiene paz, la vida tiene gozo. La vida con Dios es una vida de bendición. ¿Cuántos damos la gloria al Señor Jesucristo? ¿Cuántos le alaban al Señor? Denle ese aplauso a Él, bendito Dios. Vamos al libro de los Proverbios capítulo 9. ¿Qué beneficios trae el temor de Dios? Produce sabiduría de Dios, la cual produce vida larga, abundante, llena de paz, llena de gozo. Y dice el Proverbio 9, por favor, 10 y 11: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Porque para mí se aumentarán, porque por mí, o sea, por la sabiduría, por el temor de Dios, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Mire, aquí la palabra sigue recalcando: si queremos una vida larga y de mucha bendición, tengamos el temor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Anhelemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, apartémonos de todo lo que a Dios no le agrada, respetemos a Dios y respetemos su palabra, y entonces Él promete que nos dará una larga vida llena de bendición. Proverbios 17:27. Hay muchos textos en Proverbios acerca de esto. Dice la palabra de Dios así: el temor de Jehová es manantial de vida,
para apartarse de los lazos de la muerte. O sea que el temor de Dios es como un manantial que produce vida, que produce vida, que produce vida, y produce vida, y produce vida. En otras palabras, el temor de Dios nos da vida, vida extensa y vida de calidad, vida de bendición. Por eso yo le recomiendo a usted, tenga el temor de Dios para que la vida sea una bendición y sea amplia en el respaldo de Dios. Proverbios 10, por contraste, vamos a mirar aquí algo en el Proverbio 10, 27 en la parte B, por favor. En contraste al temor de Dios, dice en la parte B de este versículo: mas los años de los impíos serán acortados. ¿Los años de los impíos qué? Serán acortados. ¿Sabe por qué hay gente que se muere prematuramente? En muchos de los casos es porque no hay temor de Dios en la persona. Muere en la mitad de sus días, se acortan sus días. Que en el caso suyo y en el caso mío no se acorten nuestros días, ¿cierto? Sino que Dios alargue nuestros días, que sean muchos años de bendición, porque el temor de Dios está en nuestras vidas. Importante esto. En el libro de los Salmos, vamos, aquí salimos un poquito de los proverbios, vamos a los Salmos capítulo 55, verso 23, en la parte B. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Versículo 23 en la parte B: los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El que tiene temor de Dios se extienden sus días en bendición, en abundancia. El que no tiene temor de Dios, el pecador, se le acortan los días, se reducen los días, y aún dice que algunos no llegarán ni a la mitad de la vida. Tremendo eso. Por eso le recomiendo a usted, y para mí también, el temor de Dios para que tengamos vida. Bendito el nombre de Dios. Pero volvemos al texto que estamos hoy mirando. Es que la palabra de Dios también promete que el que tiene temor de Dios vendrán riquezas y honra. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Mire, tenga en cuenta lo siguiente: no estoy predicando un libro de un conferencista o de un secularista o de un motivador profesional. Estamos leyendo la palabra de Dios, ¿cierto? Hay gente profesional en la motivación, gente que se automotiva y motivan a otros, son motivadores profesionales, y ellos tienen muchos textos o materiales o enseñanzas sobre automotivación, ¿cierto? Una fe en sí mismo. Pero mire lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando aquí positivismo o autoayuda. Estamos hablando aquí de los principios de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si usted tiene temor de Dios, tendrá larga vida. La palabra de Dios dice que si usted tiene temor de Dios, como resultado vendrá honra y vendrá vida. Lo dice el versículo que estamos leyendo hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes creen que el tener temor de Dios desata en su vida la bendición de la honra y desata en su vida la bendición también de la abundancia económica? Eso es así, lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué quiere Dios que hagamos con su palabra? Que nosotros la creamos, que sencillamente digamos: Señor, yo tengo temor de Dios, procuro vivir de acuerdo a tu palabra, procuro agradarte, procuro respetarte, procuro apartarme del mal. Yo respeto tu palabra y te respeto a ti. Tú has prometido, Señor, que me darás vida, me darás honra y me darás abundancia. Yo lo reclamo humildemente porque tú lo has dicho, Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque la palabra de Dios es para conocerla, para creerla, para vivirla y para reclamarla y vivir en una vida abundante de acuerdo al estándar y al nivel que Dios ha puesto en su palabra para nosotros. Por eso entonces este texto dice entonces que ha sido nuestro texto lema: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Observemos por qué la gente se empobrece, porque estamos hablando de prosperar económicamente. ¿Por qué la gente se empobrece? Y vamos a observar que es por no tener temor de Dios. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos: los vicios. Los vicios, una persona que vive en vicios no está viviendo conforme al temor de Dios, ¿cierto que sí? ¿O los vicios agradan a Dios? ¿El estar ebrio agrada a Dios? ¿El estar fumando bazuco agrada a Dios? ¿El estar consumiendo pepas alucinógenas agrada a Dios? No. Entonces, el que hace estas cosas, el que vive en vicios, no tiene el temor de Dios. Pero le pregunto, ¿es posible uno prosperar gastándose la plata en los vicios? ¿En las drogas, en el licor y en lo que sea de vicios? No.
Cierto que sí. Por eso el profeta Isaías dijo: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Muchos se van empobreciendo por esos vicios. El vicio cada vez le consume más dinero. Cuando ya su trabajo no le alcanza para el vicio, entonces tiene que vender el televisor, ¿cierto? Tiene que vender los electrodomésticos, tiene que vender a todo. Y eso ha sucedido en los hogares, ¿cierto? Porque la persona drogadicta vende así sea a la mamá. ¿Cuántos me están escuchando? Porque es una adicción tremenda en su vida y por eso se empobrecen las familias. Quizá alguien que está aquí no se da cuenta que el vicio que tiene, ya sea de alcohol o cualquier otro, lo está empobreciendo, pero no sabe cómo ser libre. El Señor puede hacerlo libre y dar temor de Dios en su vida y hacerlo prosperar para que usted esté bendecido, como es la voluntad de Dios. Otros se empobrecen también por vicios similares como los juegos de azar, ¿cierto que sí? El estar en casinos, el estar, por ejemplo, gente que es adicta a las apuestas, ¿cierto que sí? Y yo recuerdo que conocí a un hombre que todo lo que él recibía, él era adicto a las apuestas. Todo lo que él recibía lo gastaba en el casino. Y a veces duraba un día. Recibía el sueldo, la pensión, porque era pensionado. Recibía la pensión y duraba un día en el casino. A veces duraba 2 días. Y a veces hasta 3 días. Pero no salía del casino hasta que perdía toda la plata. Quizá habría momentos, horas en los cuales él pensaba que estaba ganando en el casino, pero después a la postre siempre los casinos ganan, ¿cierto que sí? Y la persona sale empobrecida. Así fuera, los 2 o 3 días salía empobrecido, triste. Todo lo había jugado y todo lo había perdido. Tremendo, ¿no? Son vicios, vicios electrónicos, esas máquinas y todo esto. Otros se empobrecen porque son dados a la lotería y a las apuestas, pero pensemos en la lotería. Hay personas que viven comprando chances, ¿cierto? Pensando, dice, un día, un toque de suerte llegará a mi vida y el chance me hará salir adelante. Esta lotería me hará prosperar. La Biblia no enseña eso. Yo le quiero animar, quizá usted se ha empobrecido comprando lotería año tras año. A veces son hábitos, ¿cierto? Lleva 10, 20, 30 años jugando la lotería y cada vez es más pobre. O apostando la plata o haciendo cosas similares. Esto trae pobreza, lo mismo que otras prácticas como las malas amistades, ¿cierto que sí? El libro de los Proverbios, yo quiero invitarle que lea conmigo Proverbios 13:20. Dice la palabra: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Hay amistades que no son amistades, son para usted más bien un problema, ¿cierto que sí? Y usted sigue con esas personas y esas personas lo llevan a que usted se gaste la plata que debía invertir en sus hijos, que debía invertir en su hogar, pero esas malas amistades lo llevan y cuando se va con ellos lleva dinero, pero cuando vuelve llega sin nada. Quizá alguien está pensando: tengo que cortar con esa mala amistad, fulano de tal, tengo que tomar distancia de esta persona, porque muchas veces esas amistades no son sabios. Dice la palabra: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Yo quiero preguntarle: ¿tiene usted personas que lo llevan a ser mejor en sus finanzas, que lo llevan a cuidar sus finanzas, que lo llevan a prosperar? ¿O tiene amistades que lo llevan a la ruina y a la pobreza? El libro de los Proverbios, capítulo 18, dice la palabra de Dios en el versículo 9. Dice así: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Aquí estos 2 elementos nos habla también por qué viene la pobreza. Primero, por no hacer una labor económica con diligencia, ¿cierto que sí? La Biblia dice del hombre negligente en su trabajo, pero dice que él es hermano del disipador. O sea, son 2 malos administradores. El punto es este: la gente se empobrece por no administrar bien lo que Dios le ha dado. ¿Cuántos me están escuchando? Por no administrar lo que Dios le ha dado. Por ejemplo, Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado conocimientos. Esas habilidades deben usarse en una labor productiva, es decir, en algo que produzca un recurso, un dinero, ¿cierto que sí? La Biblia habla de la honra del trabajo y cómo Dios a través de laborar nos prospera. Quizá usted tiene una profesión de educador, ese es su trabajo. Quizá usted es un empresario, ese es su trabajo. Quizá es un conductor, ese es su trabajo. Quizá, bueno, no sé qué es en lo que usted se desempeña, pero lo que le quiero animar es: hagamos nuestro trabajo
con diligencia, porque a través de ese trabajo somos bendecidos. Pero una vez que hemos recibido el fruto de nuestro trabajo, tenemos que administrarlo bien, porque el versículo nos dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del disipador. Son dos malos administradores, uno que no produce y el otro que lo que produce lo despilfarra. ¿Cuántos me están escuchando? Hay personas muy malas administradoras, todo lo que reciben lo vuelven humo. ¿Cierto que sí? Entonces estas dos personas, tanto el que no es diligente como el que acaba con la plata, son socios o son hermanos, son familiares, son malos administradores. Muchas personas han recibido herencias, han recibido bonos, han recibido salarios, han recibido bonificaciones, pero no las han sabido administrar. Esa persona tiene que pedirle a Dios que lo perdone, decirle: perdóneme, Señor, por ser mal administrador, pero desde este día que el temor de Dios esté en mi vida para que yo sepa administrar bien lo que tú me has dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, este tema no es para hacerlo sentir mal, pero sí es para que nosotros entendamos que hay huecos que muchas veces dañan nuestra economía y nos empobrecen, y que todo tiene que ver con la falta de temor de Dios. Porque si una persona tiene temor de Dios, por ejemplo, no va a tener amistades que lo hagan destruir su vida y su economía. No va a practicar los vicios, ¿cierto? No va a incurrir en juegos de azar, ¿cierto que sí? No va a ser un mal administrador y tampoco se va a meter en deudas, que es la otra causa de la pobreza, el endeudamiento. Hay personas que les gusta meterse en deudas fácilmente. Esto lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? Por cualquier cosa están incurriendo en una deuda. Pero habíamos explicado que debemos evitar las deudas y debemos evitar los créditos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las deudas y los créditos? Generan ¿qué? Intereses. Y cuando generan intereses, que resulta que una deuda vale tanto, pero con los intereses se va aumentando la deuda, ¿cierto que sí? En vez de las deudas estábamos sugiriendo que más bien ahorremos. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Que hagamos un presupuesto, que hagamos bien nuestros gastos y que hagamos una lista de lo que ganamos, una lista de lo que tenemos que gastar, y en la lista de los gastos o de la parte que tenemos cómo administrar el dinero, más bien pongamos un rublo de ahorro para que podamos ser bendecidos y no entrar en deudas. Es decir, hay personas que por familia, por sus padres o por ellos mismos les gustan las deudas y viven endeudándose, y esto los va empobreciendo, los va empobreciendo, los va empobreciendo. No podemos estar en ese estilo de vida porque traerá mucha destrucción económica. Quizá hay alguien aquí afligido por las deudas, porque una de las cosas que yo he visto que aflige más a una persona en la parte económica son las deudas. La persona se siente abrumada, se siente triste, se siente perseguida, se siente presionada cuando le están cobrando, ¿cierto que sí? Pero dígale a Dios hoy: Señor, ayúdame a salir de todas las deudas. Recuerdan que la semana anterior estábamos explicando que el que tiene deudas debe hacer un plan y decir: Señor, ayúdame a salir de las deudas e ir saliendo de las deudas a través de ir pagando a los que Él les debe, poco a poco, pero con firmeza, con constancia, hasta que el Señor nos haga libres de las deudas. Bueno, porque hay otros motivos de pobreza. La inmoralidad sexual. ¿Qué quiere decir? Yo quiero decirles algo: que el ser infiel en el hogar, el estar en aventuras con otras mujeres, el ir a los prostíbulos, el practicar la inmoralidad sexual produce pobreza. Yo recuerdo un hombre que llegó a la iglesia hace unos años, y por estar en una aventura con una mujer que no era su esposa, perdió 300 millones de pesos, ¿cierto? Porque la inmoralidad lleva a incurrir en gastos que no son los que Dios quiere, gastos para patrocinar su pecado, ¿cierto? Además trae maldiciones que hacen que la economía se vaya deteriorando. Siempre que hay inmoralidad sexual va a haber también ataques a la economía, y entonces la economía se va a deteriorar. Por eso no juguemos con la inmoralidad sexual, porque traerá crisis económica terrible, y muchos perderán muchas cosas que les costó cultivarlas por años, les costó trabajarlas años por años y quizá por décadas, y se meten en la inmoralidad y de pronto cae su economía, porque la inmoralidad trae terribles problemas económicos. Bueno, también la palabra de Dios nos dice que la idolatría. Vamos al Salmo 106, versículo 36, salmo muy conocido, que dice: sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron
la causa de su ruina. La Biblia dice que cuando alguien tiene imágenes de culto, ¿cierto?, y les prende una vela y se arrodilla ante esas imágenes, esto en vez de traerle prosperidad, ¿cuántos me están escuchando? Lo que le trae es pobreza. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Déjeme decirle que todas esas personas que tienen altares y les ponen velas, usted nota que esas familias no prosperan. Usted nota que esos hogares no prosperan. Usted nota que esos pueblos dados a la idolatría son los países más pobres, los pueblos más pobres. Pero aquí también entra el ocultismo, ¿cierto que sí? Es decir, no solo prenderle velas a una imagen, sino también practicar la brujería y la hechicería. ¿Sabe una cosa? Aquellos que van donde brujos y hechiceros desatan la ruina sobre sus vidas, desatan ruina moral, ruina familiar, ruina espiritual y ruina económica. Por eso quizá algunos de ustedes han ido donde brujos y hechiceros y usted dice, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo de esto? Déjeme decirle, todos aquellos que han ido donde brujos y hechiceros han desatado la ruina sobre sus vidas, han desatado la pobreza sobre sus vidas, porque los demonios no prosperan a nadie, los demonios arruinan y empobrecen la gente. Bueno, usted dirá, pero hay varias cosas en mi vida que son causas de pobreza. Pues recuerde que el propósito no es condenar ni es juzgar, sino que el propósito es que seamos restaurados. ¿Cuántos me están escuchando? Si hay algo de lo que nosotros hemos visto aquí en lo cual usted ha incurrido, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios y rogarle al Señor que corte esas maldiciones que nos han llevado a la pobreza, esas maldiciones que nos han llevado a la escasez, esas maldiciones que nos han destruido. Y hablando de esto, la pobreza también viene precisamente por maldiciones ancestrales. Usted sabe esto, ¿cierto? Por ejemplo, sus abuelos eran muy prósperos y crecieron económicamente, mas llegó un momento en que cayeron en picada. Así le pasó no solo a sus abuelos, así quizá le pasó a su papá, ¿cierto? Subió económicamente, llegó a un punto y después se desplomó. Pero así quizá le está pasando a usted. Eso se llama una maldición ancestral, ¿cierto? Una maldición de ancestro. Pero tengo buenas noticias: la sangre de Cristo destruye toda maldición. Gracias a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Pero es bueno que nosotros recordemos por qué la pobreza, por qué tantas crisis, ¿cierto que sí? ¿Por qué tantas situaciones económicas que afectan? Por ejemplo, también el mal uso de las palabras, ¿cierto? Recuerde que en nuestras palabras hay prosperidad o hay pobreza, en nuestras palabras hay sanidad o hay enfermedad, en nuestras palabras hay vida o hay muerte, ¿cierto? Ya aprendemos que debemos hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Usted no puede decir, es que a mí siempre me va mal, soy un desastre y no tengo para suplir mis necesidades. Usted debe decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Usted no debe hablar de acuerdo a sus sentimientos. Usted no debe hablar de acuerdo a las circunstancias que usted está viviendo. Usted y yo debemos hablar de acuerdo a las promesas de la palabra de Dios, que dice, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo. La palabra de Dios que dice, mi Dios suplirá todo. La palabra de Dios que dice, Jehová es mi proveedor, Jehová Jireh. La palabra de Dios que me da fe y me enseña que con Dios todo es posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra que dice, para Dios todo es posible. La palabra que dice, para el que cree, todo le es posible. Es decir, nuestra boca nos bendice o nos maldice. Mucha gente habla muy negativamente de su economía. Viven confesando pobreza, viven confesando derrota, viven confesando lo malo. Pero hay que sacar esas maldiciones de nuestra vida y vivir en la bendición de Dios. La Biblia nos asegura, hermanos, que si hay temor de Dios, seremos prosperados. ¿Cuál es la esencia de esta enseñanza? Quizá no hay temor de Dios en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle, Padre, coloca en mí el temor de Dios. Que yo valore tu palabra, que yo te respete a ti, que yo te respete tu palabra, que yo ame tu palabra, que yo escudriñe tu palabra para obedecerla, que yo me aparte de todo lo malo y que yo obedezca los mandamientos de Dios. Porque déjeme decirle que la pobreza no viene porque sí. ¿Cuántos me están escuchando? Dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Y el problema es que nosotros le echamos la culpa a medio mundo, nosotros le echamos la culpa a todo el mundo, ¿cierto? Y decimos, es culpa de otros. Pero si hoy pudiéramos decir, Señor, ¿qué yo he hecho para traer ruina a mi vida? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué no he tenido temor de Dios? ¿En qué no he hecho bien las cosas?
y le pido al Señor que me muestre, empiezo a corregir el rumbo y Dios promete que traerá abundancia a mi vida. El Proverbios 3:16 dice la palabra, que lo habíamos visto, pero lo vamos a volver a leer ahora. Está lo que dice la palabra de Dios: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. ¿Cierto que sí? Riquezas y honra. Libro de los Proverbios 8:18. Por favor, le invito a que lo miremos. Dice: las riquezas y la honra están conmigo. Aquí está hablando de la sabiduría y del temor de Dios. Vamos a mirar desde el versículo 14. Dijimos la sabiduría y el temor de Dios. Dice: conmigo está el consejo. O veámoslo del versículo 13, mejor. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cuántos están de acuerdo? La soberbia y la arrogancia y el mal camino, la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo. O sea, cuando hay temor de Dios y sabiduría, está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Riquezas y honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. ¿Usted cree que esto es palabra de Dios? ¿Lo cree y lo acepta o no lo cree y lo acepta? Entonces la palabra de Dios dice que si hay temor de Dios, que se manifiesta en sabiduría, ¿qué va a producir? Producirá el respaldo también en nuestra vida económica. Por eso todos tenemos que hacer una evaluación. Por ejemplo, ¿qué cosas hay en mí de las que he mencionado que han estorbado mi economía? ¿Cuántos me están escuchando? Pero con sinceridad, ¿cierto? Porque uno no reconoce nada. Uno dice: no, si yo no fallo, yo soy casi un ángel. No, yo soy, mejor dicho, yo no fallo. Pero cuando usted empieza a mirarse en ese espejo y empieza a decir: mire, sí, en esto estoy fallando, mire, en esto estoy fallando, en esto estoy fallando, y le pido perdón a Dios y le digo: Señor, ayúdeme a cambiar. ¿Cuántos me están oyendo? Ayúdeme a cambiar, a amar la palabra. Por ejemplo, hay gente que prefiere más un negocio que la palabra de Dios, ¿cierto? Y le dicen: vamos a participar de un servicio a Dios. No, yo estoy muy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer. Pero eso se traduce en problemas personales, familiares. No tiene temor de Dios, porque cambia la palabra de Dios por cualquier cosa. ¿Cuántos me están escuchando? Mientras que si amamos la palabra de Dios, Dios guardará a nuestros hijos, Dios nos guardará a nosotros, guardará nuestra economía, nos prosperará. Pero tiene que demostrarse que de verdad hay ese amor por la palabra. No sé si me hago entender. Esa palabra que nos dará sabiduría, esa palabra que nos dará el respaldo de Dios. Entonces entendamos lo que dice la palabra aquí. Proverbios 8:18: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Pero mire lo que dice del temor de Dios y la sabiduría. Dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Dice el Señor: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuánto usted anhela la palabra de Dios? ¿Cuánto a la madrugada dice: quiero más palabra? Nadie dice amén. Bueno, ¿cuántos dicen: quiero más palabra? Quiero más palabra. Y por la madrugada: quiero más palabra. ¿Cierto que sí? Quiero más de Dios. Quiero más conocimiento de Dios. Quiero más sabiduría de Dios. Quiero más guianza de Dios. Por eso dice: amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Riquezas y honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. También habla a los que temprano le buscan, es a los jóvenes, ¿cierto? Que no esperen a estar viejitos para buscar a Dios, sino que permanentemente, con diligencia, queremos buscar a Dios. Y esto trae resultados. ¿Cuántos me están escuchando? Esto va a traer resultados. ¿Cuáles resultados va a traer? Dice que traerá ¿qué? ¿Qué dice el versículo 18? Si usted lo cree, léalo. Y si lo cree, acéptelo. Porque yo veo a algunos como dudando. ¿Qué resultado traerá el temor de Dios? ¿Qué resultado traerá la sabiduría de Dios? ¿Cuál es el resultado? Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. ¿Cuántos reciben eso en su vida? ¿Lo acepta o no lo acepta?
Usted tiene que tomar esta palabra para su propia vida, ¿cierto que sí? Y decir: Señor, tu palabra dice esto. Yo tengo temor tuyo, yo te busco, yo te amo, yo te honro, yo te quiero glorificar. Señor, yo reclamo esta verdad para mí. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es para tomarla, creerla, vivirla, memorizarla y que se haga una realidad en mi vida. Tiene que dejar de ser papel impreso y tiene que imprimirse en mi corazón, y yo tengo que ver esos resultados de la palabra de Dios y decirle: Señor, tú lo has prometido. Y allí es donde entonces viene la batalla espiritual, ¿cierto que sí? Porque Satanás le va a decir: no, no crea eso. ¿Cuántos me están oyendo? Le dice el diablo: no lo crea, ¿cierto? Y viene a la mente: pero ¿cómo así? Que yo voy a creer esto tan sencillo que está ahí. ¿Cómo será? No, yo no lo acepto. Son ataques a su mente que tiene que hacer usted y decir: vete, Satanás, porque la palabra de Dios dice esto y yo lo creo. Te reprendo en el nombre de Jesús, porque van a venir pensamientos de incredulidad que inyectan la mente diciendo: no, esto no es para usted, esto es para otros, usted no lo merece. Pero usted tiene que decir: esto es para mí, porque yo tengo temor de Dios, porque yo amo a Dios, porque yo busco a Dios. Entonces para mí son riquezas, honra y vida. No, hermanos, pero qué cosa tan terrible. Yo no sé, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Yo no puedo meter la Biblia por los ojos, ¿cierto? Si usted tiene temor de Dios, usted tiene que decir: Señor, para mí son riquezas, honra y vida. No, ya casi. No. Si usted ama a Dios, lo honra, lo sirve, lo glorifica, dice la Biblia que para usted son riquezas, honra y vida. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo toman en sus vidas? ¿Cuántos lo toman en sus vidas? Ahí está la diferencia. En el que deja la Biblia de ser solo un papel impreso y deja ser solo algo que está en un libro negro, y de ese libro negro pasa al corazón, a la mente y a la vida, y la persona dice: esto es palabra de Dios. Y no solo es palabra de Dios, esa palabra es para mí, yo la tomo. Esa palabra me da vida, por esa palabra yo venzo, por esa palabra soy bendecido, por esa palabra venzo los obstáculos, por esa palabra. Porque déjeme decirle que cuando usted enfrenta sus problemas, quizá no haya nadie quien lo ayude. ¿Cuántos me están escuchando? Ni amigos, ni esposa quizá, ni nadie estará ahí. Pero si usted tiene la palabra de Dios, Dios estará con usted, y usted tomará esa espada y vencerá todo lo que se levante contra usted, porque es por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman en esta hora? Entonces usted debe confesar: esa palabra es para usted. Y aquí hay otra también que es para usted y es para mí. Vamos al Proverbio capítulo 8, versículo 20 y versículo 21. Dice: por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Aquí está hablando la sabiduría, que se basa en el temor de Dios. La sabiduría nos guiará por sendas de justicia, en veredas de justicia nos guiará, por medio de sendas de juicio nos guiará, para hacer que los que aman, los que le aman a la sabiduría, tengan su heredad y ella llene nuestros tesoros. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman en el nombre de Jesús? La Biblia dice que si usted tiene temor de Dios, y ese temor de Dios se traduce en la sabiduría de Dios, es decir, hacer las cosas como Dios manda, a la forma de Dios, en obediencia a los mandamientos de Dios, habrá un resultado. Dios hará que los que amamos a Dios tengamos nuestra heredad. Hay muchas herencias para nosotros que las vamos a tomar. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque aplicamos la sabiduría de Dios. Mire, por ejemplo en los negocios, vamos a pensar: toda la vida hay gente que ha basado su negocio en mentiras. ¿Cuántos me están oyendo? Miente, mete materiales robados, mete contrabando, mete muchas cosas. ¿Cómo quiere que Dios lo bendiga? Puede encontrarles más bien enemigos que lo pueden hasta matar.
¿Cuántos me están escuchando? Otros incurren en narcotráfico, otros incurren en cosas delictuosas. ¿Cómo Dios lo va a bendecir? Pero si usted es una persona que empieza a decir, mis negocios van a ser hechos con transparencia. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hacer las cosas como Dios manda. Dios lo va a bendecir. Porque algunos dicen, no, eso no funciona. No funciona porque hay muchos torcidos en lo que hace. Perdónenme esas expresiones como del bajo mundo, ¿no? Hay muchas costumbres, muchas cosas enredadas, sucias. Y es cristiano. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Cómo puede prosperar según Dios? No podrá. Por eso todos nosotros tenemos que hacernos una radiografía y decir en qué parte de mi vida hay corrupción. Por ejemplo, en Colombia es un país de mucha corrupción. ¿Cierto que sí? Viene el agente de tránsito. Esos días me partieron en carretera, me dieron un comparendo, se dice. Estoy hablando muy mal hoy. Me dieron un comparendo por pasarme en doble línea. Pero es que iban como unas tortugas, ya me estaba durmiendo. Y dije, me voy a pasar. Y cuando me voy a pasar, ¡pri! ¿Qué es lo que primero viene a la mente? A ver, conductores. 50,000 razones para que no me ponga el comparendo. Entonces, y ellos saben las 50,000 razones. Entonces yo le dije, no, pues me equivoqué. Bueno, ¿y usted qué hace? ¿Y usted en qué trabaja? Ya sé por qué le preguntan todo eso, ¿no? Para que saque las 50,000 razones. Le dije, no, pues yo lo hice, lo merezco. Hágame el comparendo. Eso es lo que usted debe hacer cuando le ponen un comparendo. Porque si usted soborna, usted le está abriendo la puerta a la corrupción y está desprotegiéndose de lo que Dios quiere hacer con su vida. Duele, porque duele. Esas cosas que más duele es eso. Pero ¿sabe una cosa? Pensamos la corrupción en esos aspectos, ¿cierto? Un hermano, un ingeniero de la iglesia, le ofrecían un contrato para hacer una obra muy grande, pero le pedían un porcentaje tremendo y era pura corrupción. Y él prefirió y dijo, no, ese contrato no lo acepto. Porque ¿qué pasa? Hoy en Colombia hay tanta corrupción, ¿cierto que sí? Que hay contratos, pero grandes tajadas se van en la corrupción. Si el pueblo de Dios empieza a vencer esas cosas, el temor de Dios se va a establecer en Colombia. Los primeros bendecidos vamos a ser nosotros, pero también toda Colombia va a ser bendecida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Denle la gloria a Dios. Ya estamos concluyendo. Déjenme concluir con estos versículos. Dice la palabra de Dios, Proverbios 8:20. Cierto, por la vereda de justicia te guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Reclame esto, dígale, Señor, dame mi heredad. Tú tienes para mí bendición. Tú lo dices en Proverbios, capítulo 8, versículo 21. Tú tienes para mí heredad. ¿Cuántos reclamamos esa heredad? Que usted le puede decir, Señor, tú lo has prometido. Yo soy un hombre, una mujer temerosa de Dios. Tú lo has dicho, Señor, y que nosotros lo reclamemos porque estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero preguntar, ¿cuántos van a reclamar su heredad? ¿Cuántos van a reclamar esa heredad que Dios tiene para ustedes? Pero también dice, y yo llene sus tesoros. ¿Cuántos aceptan que Dios llenará nuestros tesoros? ¿Cuántos aceptan que Dios llenará nuestros tesoros? Porque andamos en el temor de Dios. Pero yo les quiero animar. He estado en ese versículo, no he podido salir de ahí. Yo les quiero animar que usted y yo creamos ese versículo, creamos esa palabra, la apliquemos en nuestra vida, la oremos, la memoricemos, la declaremos, la oremos y la vivamos. Y los cielos se van a abrir y el Señor nos va a sacar abundancia, nos va a sacar en bendición y en victoria, y veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos reciben esa palabra? Hay unos que son muy pasivos. Ay, dicen, no, yo no puedo creer eso. Ay, póngale ganas, póngale ánimo y tome esa palabra y diga, esto es para mí. Dios me dará mi heredad y Dios llenará mis tesoros, porque tengo temor de Dios. El último versículo, Salmo 34, versículos 8 al 10. Vamos a orar ahora luego de este versículo. Dice la palabra de Dios: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen.
¿Qué dice la Biblia? Nada falta a los que le temen. ¿Cuántos tenemos temor de Dios? La Biblia dice que nada falta a los que le temen. Dice la Biblia, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gracias a Dios. No tendremos falta de ningún bien. No tenemos falta de ningún bien. Yo creo esta palabra y le quiero decir, toda mi vida he confiado en estas promesas de la palabra. Con mi esposa éramos unas personas muy pobres cuando empezamos a pastorear una iglesia de 15 personas, hace ya unos años. Pero creímos la palabra de Dios y nunca dejamos de servir a Dios. Mi esposa, yo la honro, ella siempre ha sido así como ustedes la ven. Había momentos en que había que ir a evangelizar y era en el barrio Las Palmas, era en medio de barro, y allá estaba ella, y entrando al barrio Las Palmas. Cuando hacíamos los programas de la radio, yo recuerdo cuando nació nuestra última hija, ella me acompañaba a los programas de la radio como a las 12 de la noche. Terminó el programa radial y me tocó llevarla porque iba a dar a luz. Siempre estaba ahí haciendo la obra de Dios, siempre estaba sirviendo a Dios. Y cuando no había nada, había hasta momentos que no había ni siquiera que comer. Pero ella también es testigo de esto. Le decía a Marta me decía, no hay que comer. Yo le decía, hemos servido a Dios y Dios no miente. Sentémonos y orémosle a Dios, porque Él ha prometido que siempre proveerá todo lo que necesitamos. Y les digo que muchas veces hizo Dios los milagros y lo sigue haciendo. Nunca nos ha faltado. Muchas veces que no había ni siquiera que comer, orábamos, y tan pronto estábamos orando, golpeaban, pero golpeaban angustiosamente. Abran, abran, abran. Eran hermanos que Dios decía, no, es que yo estaba orando y Dios me dijo que les trajera esto, que les trajera esto, que les trajera esto. Y les digo una cosa, por más de 30 años, 30 y tantos años que hemos servido al Señor, Dios siempre ha suplido todas nuestras necesidades. ¿Es así o no, hermana, esposa y hermana y amada? Por todos estos años Dios nos ha provisto. Pero ¿qué ha sido? Creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y entender que no es un libro muerto, sino que lo que Dios dice en su palabra se cumple. Vivirlo día a día, vivirlo década tras década y saber que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levántese de esa silla y empiece a confesar esta palabra, que Dios llenará sus tesoros, que Dios le dará lo que usted necesita, que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero se necesita que usted sea un guerrero, que usted diga, esta palabra es para mí, que usted diga, esta promesa es para mí, que usted diga, lo que Dios dice en este libro no son solo letras impresas allí, sino que son vida para mí. ¿Cuántos dicen amén? Empiece a orar, empiece a orar, empiece a orar y a decir gracias a Dios. Dígale, gracias, Padre, porque esa palabra se cumple en mí. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. La herencia del Señor y la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Cuántos creemos esto? Padre, gracias. Todos orando, todos orando, todos orando. Gracias a Dios. Yo quiero animarle a aquellos que el enemigo los ha afligido por su economía. No tema, no se desmoralice, no desmaye. Tome esa palabra, pero sea un valiente y diga, yo creo esa palabra. Y cuando tenga que enfrentar esa crisis económica, ese compromiso económico, esa situación que usted tiene que enfrentar, usted va a ir armado con la palabra de Dios. Y usted va a decir, no me importa la circunstancia, no me importa lo que digan las circunstancias, yo creo en la palabra del Señor y Él me saca en victoria. Si a mí me ha funcionado por más de 30 y tantos años, a usted también le va a funcionar, porque es la palabra de Dios. Todos adorando al Señor Jesucristo. Oh,
el Señor. Levante su voz, levante su voz. Te adoramos. Gloria a Dios. En esta mañana hay rompimiento, hay rompimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue, sigue, sigue alabando a Dios. Te adoramos. Exaltamos, Padre. Aleluya. Yo le quiero animar en el nombre de Jesús, que usted se levante y crea la palabra de Dios. Yo sé lo que son también las circunstancias adversas. Yo sé cuando Satanás se levanta y dice no podrás lograrlo, pero también sé lo que es vencer en el nombre de Jesús. Por eso yo le animo que usted sea un guerrero, un valiente, y que usted diga: Satanás no podrá contra mi vida, no podrá destruir mi economía, no podrá arruinarme, porque hay poder en la palabra de Dios. Pero que usted se ponga firme, que usted se levante sólidamente y diga: vengo contra toda fuerza del mal, echo fuera todo obstáculo de mi vida y declaro que sobre mí está la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, Marta, vamos a orar por rompimiento. En el nombre de Jesús, jóvenes, en el nombre de Jesús. Amén. Adore a Dios. Estamos en tu presencia.